Santiago Alarcón, un ex neopentecostal, ahora converso al catolicismo romano, subió un video a su página de Facebook, haciendo la siguiente afirmación. ¿Cómo vos me demostrás que la epístola de Judas es inspirada por el Espíritu Santo? No todo se reduce a un concilio de personas que definieron que eran los libros. Autoridad. Sí. Y una tal autoridad cual. externa a la Biblia. ¿Cuál es la única opción de autoridad externa a la Biblia? La jerarquía de la iglesia. Como evangélico, cuando lees tu Biblia todos los domingos en la iglesia, estás concediendo que gracias a la iglesia católica tenés la Biblia que estás leyendo cada domingo en tu reunión evangélica. O sea, Tras esta declaración, le responderemos desde una postura católica reformada. ¿Es verdad que los evangélicos concedemos a la Iglesia romana que gracias a ellos tenemos la Biblia en nuestras reuniones? La respuesta es no. Algo que debemos de señalar es que la idea de que la Iglesia de Roma y solo ella nos dio la Biblia es una idea totalmente ajena a la documentación histórica. Primeramente, Santiago apela a la autoridad. Como católicos reformados, nunca hemos menospreciado la autoridad de la Iglesia o las resoluciones de los concilios, dado el consentimiento de toda la Iglesia en general, y no por las disposiciones de Roma o la idea fantasiosa de un papa por encima de todos. Lo que analizaremos responde a la pregunta: ¿por qué estamos seguros que dichos libros son de inspiración divina? ¿O por qué los libros que tenemos en nuestro canón son los libros que deben estar? Podemos probarlo por la evidencia interna de los libros. Por ejemplo, en la Confesión Católica Reformada de Francia encontramos lo siguiente. Reconocemos que estos libros son canónicos y la regla ciertísima de nuestra fe, no tanto por el común acuerdo y el consentimiento de la Iglesia, sino que, por el testimonio y la persuasión interior del Espíritu Santo, que nos ha hecho distinguirlos de otros libros eclesiásticos, sobre los cuales, por muy útiles que son, no se puede fundar ningún artículo de la fe. Como podemos ver, encontramos en la Confesión de Fe de Francia un principio esclarecedor, que las Escrituras son canónicas, no tanto por el consentimiento de la Iglesia, sino que en ellas encontramos las marcas distintivas de autenticidad e inspiración que los distingue del resto de libros. Sin embargo, en un debate con Gabriel Asaf, afirmó que la razón por la que la Iglesia es infalible es porque ella lo dice. Te pregunto a vos cómo llegaste a la conclusión de que tu iglesia es infalible. Porque la iglesia sí lo dijo. Dicha afirmación cae en una falacia de petición de principio o una falacia circular, pues trata de probar una conclusión usando como premisa la conclusión misma. De hecho, este argumento no es novedoso, pues Francis Turretin, frente a los papistas, respondió lo siguiente. Pero los papistas, que nos acusan del círculo, evidentemente tropiezan ellos mismos con él, en esta cuestión, cuando prueban las Escrituras por la Iglesia y la Iglesia por las Escrituras, porque esto se hace por los mismos medios y por el mismo tipo de causa. Si preguntamos por qué o a causa de qué, creen que las Escrituras son divinas, responden que porque la Iglesia lo dice. Si volvemos a preguntar por qué creen a la Iglesia, responden que, porque las Escrituras le atribuyen infalibilidad cuando la llaman columna y fundamento de la verdad. Si les insistimos, ¿en qué saben que este testimonio de las Escrituras es creíble? Añaden que porque la Iglesia nos lo asegura. Así se retroceden de nuevo al comienzo de la disputa y siguen hasta el infinito, sin detenerse nunca en ninguna primera cosa creíble. Más aún si concediéramos que por la autoridad de la Iglesia tenemos la Escritura, esta, en primer lugar, no sería por Roma, sino de toda la Iglesia en general. Sin embargo, lo que sí podemos precisar es que la Iglesia solo reconoce las Escrituras, mas no le da autoridad canónica, ni mucho menos la establece como canónica. Una vez más, Francis Turretin arroja luz a esto diciendo: Una cosa es discernir y declarar el canon de la Escritura y otra muy distinta establecer el canon mismo y hacerlo auténtico. La Iglesia no puede hacer esto último, pues solo corresponde a Dios, autor de la Escritura, sino solo lo primero, que le corresponde ministerialmente, no magisterialmente. Como el orfebre que separa la escoria del oro, o que lo prueba con una piedra de toque,
distingue ciertamente lo puro de lo adulterado, pero no lo hace puro, ni en cuanto a nosotros ni en cuanto a sí mismo. Así, la Iglesia con su prueba distingue ciertamente los libros canónicos de los que no lo son y de los apócrifos, pero no los hace tales. El juicio de la Iglesia tampoco puede dar autoridad a los libros que no poseen por sí mismos, sino que declara la autoridad ya existente, mediante argumentos extraídos de los libros mismos. Y así podemos estar seguros que la Iglesia de Roma no nos da las Escrituras, sino que las mismas Escrituras nos indica que posee las marcas distintivas de su autor, que es Dios. Así que le invito a Santiago que no nos quiera vender la idea de autoridad como un superargumento. Y no, Santiago, tampoco es bueno usar No, mata 16, 18. de los cuales ya se ha dado abundante respuesta. Lo que sí puedo aconsejarle es que lea su catecismo, pues esto es algo que reconocen los papistas. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Y en segundo lugar, decir que gracias a la Iglesia tenemos una Biblia tal cual como la conocemos hoy es un error histórico, pues la idea de un canon fijo, según Roma, fue estipulado de manera oficial en Trento, cosa que, para tiempos de la Reforma, los católicos reformados recuperaron el pensamiento patrístico acerca del canon, de modo que el Concilio de Trento ya no era vinculante a los reformadores, como señala Schaff. El protestantismo conservó el canon del Nuevo Testamento de la Iglesia romana, pero, de acuerdo con la visión ortodoxa judía y cristiana primitiva, excluyó los apócrifos del Antiguo. Es necesario aclarar que los católicos reformados recibieron el Nuevo Testamento de la misma manera que Roma, pues recordemos que la Reforma se gestó en el seno del catolicismo occidental y nunca rompió con la tradición patrística, donde encontramos evidencia de la inspiración de los libros del Nuevo Testamento. Además, lo que tenemos en la historia son concilios totalmente regionales, como el de la Odisea en Oriente, Cartago e Hipona en Occidente, por mencionar algunos. Y a pesar que dichos concilios regionales dieron una lista de libros, los padres y doctores aún seguían discrepando entre lo canónico y lo apócrifo. Pese a estas discrepancias, la idea de un canon cerrado estaba presente, pues la evidencia de los doctores y padres de la Iglesia confirman que los libros apócrifos no formaban parte del canon. Eso ya te dice mucho de la opinión de la Iglesia en general, y justamente esta opinión que la Iglesia ya tenía fue la que los reformadores sostuvieron, y en ese sentido los católicos reformados le hicieron ver a los papistas que sus mismos doctores y padres de la Iglesia estaban con ellos. Un dato interesante es lo que recopila Alexander Archibald en su libro El canon del Antiguo y Nuevo Testamento aclarado, o la Biblia completa sin los apócrifos ni las tradiciones no escritas. Él dice: En el siglo XIII, la opinión de los eruditos era la misma, como podemos ver en la glosa ordinaria de la Biblia, en cuya redacción participaron muchas personas y que fue muy aprobada por todos los doctores y pastores del Occidente. En el prefacio de esta glosa se reprocha ignorancia a quienes tienen en igual veneración todos los libros reunidos en un solo volumen de la Escritura. Luego se declara que la Iglesia permite la lectura de los libros apócrifos para devoción e instrucción, pero no como autoridad para decidir en fe asuntos de controversia. Y que no hay más de 22 libros canónicos del Antiguo Testamento, y todos los demás son apócrifos. Así tenemos el juicio común de la Iglesia, en el siglo XIII, en directa oposición al decreto del Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero esto no es todo, porque cuando los escritores de esta glosa llegan a los libros apócrifos, anteponen una advertencia como: aquí comienza el libro de Tobías, que no está en el canon, aquí comienza el libro de Judith, que no está en el canon, y así de cada uno de ellos, y para confirmar su opinión, apelan a los padres.
En el siglo XIV ningún hombre adquirió tanta reputación por sus comentarios sobre la Biblia como Nicolás Laire, un judío converso. En su prefacio al libro de Tobit, dice que él, habiendo comentado todos los libros canónicos, desde el principio del Génesis hasta final del Apocalipsis, su intención ahora era escribir sobre aquellos libros que no son canónicos. Aquí enumera la sabiduría, el eclesiástico, Judith, Tobit y los Macabeos, y luego agrega: los libros canónicos no solo están por delante de estos en tiempo sino en dignidad y autoridad. Y nuevamente, estos no están en el canon, sino que la Iglesia los recibe para leerlos como instrucción en los modales, no para decidir controversias respecto a la fe, mientras que los demás tienen tal autoridad que todo lo que contienen debe considerarse como una verdad indudable. Así, mediante estas pruebas, no solo refutamos la idea de que las Escrituras se la debemos a Roma y su supuesta autoridad, sino también que Roma va en contra de la razón, la historia, los padres y toda una gran multitud de testigos. Esperamos que este pequeño aporte nos ayude a nuestra fe y no nos dejemos engañar por los sofismas que algunos apologistas usan para validar su iglesia como la única y verdadera. Para terminar, nos unimos a las palabras del reformador Pedro Martir Vermigli: solo a nuestro Dios sea la gloria. No proponemos ninguna novedad, sino que hemos vuelto a la fuente de la enseñanza pura y apostólica, manteniendo la continuidad, la comunión y la hermandad con todos los santos padres y obispos que eran verdaderamente ortodoxos. No hemos rechazado a la Iglesia, sino que hemos vuelto a ella. Por lo tanto, al separarnos de los romanistas, no hemos abandonado a la Iglesia, sino que hemos huido de un yugo intolerable y de una conspiración formada contra la doctrina del Evangelio.